Cordialísimo saludo, bienvenidas y bienvenidos a su espacio de Uni3 Colombia, la Universidad Abierta de la Tercera Edad de Colombia. Hoy nos corresponde asumir un tema sumamente importante. Tiene que ver con la seguridad y la prevención de todas las formas de violencia contra las personas mayores. Hoy nos corresponde profundizar, explicar, interiorizar, analizar, comprender el artículo 9 de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Es un tema de trascendental importancia. Entonces, sean todas y todos bienvenidos. Voy a procurar que no sea muy extenso. El artículo es un poco largo, entonces vamos a ir presentando el contenido del articulado, el artículo 9 de la Convención, y voy a ir haciendo unos cortos, breves comentarios de cada una de las partes del artículo y al final pues sacaremos una conclusión y dejaremos una actividad. Mucha atención, vamos a empezar por presentar la primera parte del artículo 9. Ahí va. Artículo 9. Derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia. La persona mayor tiene derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia, a recibir un trato digno y a ser respetada y valorada, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la cultura, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen social, nacional, étnico, indígena e identidad cultural, la posición socioeconómica, discapacidad, la orientación sexual, el género, la identidad de género, su contribución económica o cualquier otra condición. Dice que la persona mayor tiene derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia. Recibir un trato digno y ser respetada y valorada independientemente de sus condiciones de raza, indígena, afro, gitano, ¿cierto? Del color, de la pigmentación de nuestra piel, del sexo, del idioma. Acuérdense que nuestros indígenas tienen sus propias lenguas, que en San Andrés tenemos el criol, que en San Basilio de Palenque también tenemos el palenquero. Entonces, sin discriminación por el uso de la lengua, la cultura campesina, indígena, pescadores, mineros, recicladores, diferentes oficios y actividades a las que podamos dedicarnos, ¿no? Y la cultura que esa actividad genera. Los agricultores pues tienen un saber que es la agricultura. Por eso se llama agricultura, la cultura del agro. Cada oficio, cada actividad tiene esa cultura y no nos pueden discriminar por eso. La posición socioeconómica. Aquí la ley pues obliga a todos los funcionarios del Estado a que traten con dignidad a todas las personas, independientemente de si llegan en un vehículo último modelo o llegan con un costal al hombro y son habitantes de calle. Eso tiene que ponernos a pensar en todos los campos, no solamente con los adultos mayores, ¿no? Bueno, nos habla de la religión, nos habla de la opinión política o de otra índole, el origen social, nacional. Ahí hay muchos extranjeros en Colombia y colombianos muchísimos en el extranjero. Entonces,
No podemos asumir posiciones xenofóbicas, que es el temor o la animadversión a los extranjeros, porque así como hay extranjeros en Colombia, nosotros tenemos muchos familiares, hijos, amigos en el extranjero, y esa actitud de rechazo no es aceptable ni aquí ni allá. Entonces tenemos que asumirla. La orientación sexual y la identidad de género. Entonces, la población LGTBIQ+, lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, trans, ahora hay otros más, otras opciones distintas, entonces no se les puede discriminar por eso. Yo vi un reportaje sobre las personas trans en su tercera edad en México. Y es una situación difícil, muy difícil lo que tienen que vivir. Su contribución económica o cualquier otra condición, si es del régimen subsidiado o si es del régimen contributivo, eso no importa. Las personas adultas, como todas las personas de Colombia, tienen derecho a tener seguridad, una vida sin ningún tipo de violencia y a recibir un trato digno, a ser respetadas y valoradas. Entonces, esta convención le dice a los estados, les va a decir cómo hacer. Aquí estamos mirando la intencionalidad. Continuemos. La persona mayor tiene derecho a vivir una vida sin ningún tipo de violencia y maltrato. Para los efectos de esta convención, se entenderá por violencia contra la persona mayor cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la persona mayor, tanto en el ámbito público como en el privado. Muy importante este acápite del artículo 9, porque nos define qué se entiende por violencia contra la persona mayor, que es cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, ¿cierto? Bien sea en el ámbito privado, en la intimidad de cada uno de los hogares, o bien a la luz de la sociedad. Acuérdense que nosotros en alguna época, las personas, los padres, por ejemplo, creíamos que los hijos eran nuestros y que nosotros podíamos infringir cualquier tipo de castigos a nuestros hijos porque eran nuestros y eran nuestra intimidad. Eso, con la Declaración de los Derechos del Niño, se corrigió. Y los padres ya no pueden maltratar físicamente, poner tratos crueles. No significa que no puedan corregir, que no puedan castigar, que no puedan formar a sus hijos, pero no utilizando la violencia como mecanismo principal. Entonces, eso se corrigió. Después, los esposos pensaban que en la intimidad de su casa podrían agredir y maltratar, incluso en la parte pública. Agredían a las mujeres. Y la Convención de Protección de los Derechos de la Mujer y después de protección contra todas las formas de violencia mostró que eso no es posible, que eso no es justo, que eso no se obedece a la realidad de la dignidad de las personas y que es falso que los hombres tengan el derecho a agredir a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Eso no es cierto. Es absolutamente absurdo. Entonces hoy cualquier agresión contra la mujer por parte de la pareja está altamente penalizada y seguimos teniendo feminicidios, que es la cosa más grave,
y es pensar que un hombre asume que la mujer es propiedad de él y que si no es de él no es para nadie y la mata. Eso es absolutamente arcaico, irracional, absurdo y brutal, pues. O sea, no tiene otros nombres. Ahora la Convención Interamericana de Protección de los Derechos de las Personas Mayores pone el foco, le dice a los estados, tienen que mirar este fenómeno y dice cómo se define. Se entenderá por violencia contra la persona mayor cualquier acción o conducta que cause daño, muerte o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la persona mayor. Entonces, vamos avanzando. Ya tenemos el derecho y nos están diciendo qué es lo que se entiende, no es lo que se nos ocurra a nosotros, a lo que yo crea, no es cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, psicológico o sexual. Bueno, sigamos, avancemos. Se entenderá que la definición de violencia contra la persona mayor comprende, entre otros, distintos tipos de abuso, incluso el financiero y patrimonial, y maltrato físico, sexual, psicológico, explotación laboral, la expulsión de su comunidad y toda forma de abandono o negligencia que tenga lugar dentro o fuera del ámbito familiar o unidad doméstica o que sea perpetrado o tolerado por el Estado o sus agentes donde quiera que ocurra. Los Estados partes se comprometen a Bueno, y la convención sigue explicándole a todos los funcionarios, que dice al final, que dice que sea perpetrado o tolerado por el Estado o sus agentes donde quiera que ocurra. Entonces, ¿qué les dice? La definición de violencia contra la persona mayor comprende, entre otros, distintos tipos de abuso. Abuso sexual, abuso emocional, abuso, bueno, ahí está el laboral, hay una serie de... Incluso el financiero, es decir, que se aprovechen de las condiciones financieras de la persona mayor, financiero y patrimonial, así como hay una violencia patrimonial contra la mujer. Cuando el hombre escrituraba todo a nombre de él y pensaba que era de él y no de la sociedad conyugal, ahora también hay que mirar cómo funciona esa figura del patrimonio de las personas mayores y cómo hay que protegerla. Maltrato físico, sexual, psicológico, explotación laboral, la expulsión de su comunidad u otra forma de abandono o negligencia. Vamos a las definiciones que ya vimos. Miremos qué es la negligencia, qué es el abandono. Ahí están definidos y ya los vimos. Y dice además que tenga lugar dentro o fuera del ámbito familiar o la unidad doméstica, que sea perpetrado, o sea, realizado o tolerado por el Estado o sus agentes donde quiera que ocurra. ¿Quiénes son los agentes del Estado? No solamente son la policía, el profesor, es el médico, es la enfermera, son las autoridades que están atendiendo, son los funcionarios públicos que están atendiendo. No pueden tolerar eso. Entonces dice, ahora sí, va a mostrarnos que los estados parte se comprometen. Vamos a ver cuáles fueron los compromisos que el Estado colombiano adquirió cuando suscribió y se incluyó voluntariamente y asumió el compromiso de respetar los derechos humanos de las personas mayores. Entonces dice, los estados partes se comprometen, vamos a ver el numeral A. A. Adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los actos de violencia contra la persona mayor, así como aquellas que propicien la reparación de los daños ocasionados por estos actos. Importantísimo. Ya el Estado colombiano, como este proceso es un proceso que en Colombia, mientras que en Uruguay y Costa Rica
Este proceso duró año y medio. En Colombia duró 8 años, 7 años. Desde el 2015, cuando fue aprobado por la Asamblea General de la OEA, hasta el 2022, 7 años. Pasó por el Congreso, pasó por la Corte Constitucional, y una vez surtidos esos dos procesos, ahí sí se depositó el instrumento en el año 2022 y empezó en octubre del 2022 y empezaba a regir 90 días después, es decir, que realmente viene rigiendo desde el 2023 y ya estamos empezando, vamos llegando a la mitad del 2024. Entonces dice que adoptará medidas legislativas. Primero pues la convención es ley, pero además se han venido haciendo reformas al Código Penal, al Código del Proceso, se han venido generando algunas normas que procuran acercarse a este tema. Sin embargo, no hay una ley de la vejentud, como hablamos en la última sesión. No hay una ley del adulto mayor. Debería haber, puede haber, dependerá del entusiasmo que le pongamos. Dice que habrán medidas legislativas. Entonces, esas legislativas tienen que ver con leyes nacionales, pero también pueden ser ordenanzas y también pueden ser acuerdos municipales. Administrativas, y estamos en el punto. Si los planes de desarrollo no contemplan todas estas acciones para prevenir la violencia, esos planes de desarrollo no se ajustan al marco legal. Y cuando un plan de desarrollo no se ajusta al marco legal, puede ser demandado por inconstitucional. Entonces, lo que hay que decirle a los alcaldes es que no se expongan a que se les caiga el plan de desarrollo por no incluir de manera completa, plena, los componentes y los diferentes aspectos que habla la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos. Entonces dice que adoptará medidas legislativas y administrativas y de otra índole para prevenir. Pues la mejor prevención es que el Estado no los desconozca, no los invisibilice, que los alcaldes entiendan que la población mayor hoy es el eje central de atención, porque nunca antes ha habido un foco tan importante como el que nos da la Convención Interamericana y que deben adaptarse a ella para erradicar, prevenir, investigar y sancionar y erradicar los actos de violencia contra las personas mayores. Fíjense que, por ejemplo, los municipios grandes y los departamentos tienen líneas especializadas para prevenir el suicidio, para prevenir y denunciar la violencia sexual contra los niños, la violencia contra las mujeres. Ahora necesitamos que también hayan líneas para prevenir el maltrato del adulto mayor. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Eso es algo que simplemente a mí se me está ocurriendo ahorita. Así como aquellas que propician la reparación de los daños ocasionados por estos actos. Y no solamente sancionar a quienes cometan, sino es cómo reparar. El Estado no puede decir solamente yo castigo al que hizo el mal, sino que también tiene que decir, primero, no revictimizar, y segundo, cómo reparamos a esa persona, cómo restauramos esa situación al estado en que estaba antes de cometer una agresión. Bueno, mire que esto está poniendo muy interesante. Vamos a mirar el numeral B. B. Producir y divulgar información con el objetivo de generar diagnósticos de riesgo de posibles situaciones de violencia a fin de desarrollar políticas de prevención. Generar diagnósticos de riesgos posibles sobre violencia, maltrato, abandono, discriminación, exclusión. Debe quedar en los planes de desarrollo y deben dejar recursos para eso. Tiene que haber una caracterización de la realidad de los adultos mayores. Sin esa información es imposible, seguiremos invisibilizados. Pobrecitos los viejitos, no, hay que tener cifras, hay que mirar situaciones y hay que hablar con los adultos y preguntarles qué les está pasando y cuáles son sus temores, cuáles son sus riesgos, para incluirlos dentro de las políticas de prevención.
Entonces, y eso hay que hacerlo de abajo hacia arriba. No solamente que unos magos, unos genios, unos investigadores a nivel nacional vayan y presenten un proceso en el Congreso. Lo ideal sería que eso fuera de abajo hacia arriba y que a nivel municipal también hayan políticas y que a nivel departamental. Entonces, los diagnósticos son fundamentales. Incluso el DANE pues tiene que hacer un esfuerzo en todas sus encuestas para incluir un componente que incluya siempre a la población mayor para poder saber qué está pasando en todos los campos. Ellos tienen ya, como les mostré, una clasificación del ciclo de vida por periodos y ahí estamos. De pronto hay que decirles que nos dejen los sexagenarios, los septuagenarios, los octogenarios, los nonagenarios y los centenarios, ojalá disgregados para también, porque no todos tenemos las mismas problemáticas ni las mismas realidades. Bueno, ahí vamos avanzando, sigamos. C. Promover la creación y el fortalecimiento de servicios de apoyo para atender los casos de violencia, maltrato, abusos, explotación y abandono de la persona mayor. Fomentar el acceso de la persona mayor a dichos servicios y a la información sobre los mismos. Bueno, aquí ya la convención es más específica. Le dice que tienen que promover la creación y fortalecimiento de servicios de apoyo para atender los casos de violencia, maltrato, abuso, explotación y abandono de la persona mayor. Entonces, así como tenemos una gran inversión para los niños, tenemos que empezar a tener una gran inversión para los adultos mayores, en particular frente a los temas de violencia, pero también contra para el ejercicio de todos sus derechos. Solamente que estos temas de violación, de violencia contra el adulto mayor, pues seguramente en el Código el Código Penal se van a incrementar sus penas, pero además tienen que haber unos sitios para atender de manera especializada a las víctimas que son mayores y que han sido violentadas física, sexual o psicológicamente. Entonces, hay necesidad de empezar a generar infraestructuras en los municipios, en los departamentos y en la nación para que eso suceda. Y es un compromiso que estableció el Estado. Entonces, creación y fortalecimiento de servicios de apoyo para atender los casos de violencia, maltrato, abuso, explotación y abandono de las personas mayores. Así como hay casos y casas de protección para las mujeres víctimas, por ejemplo, de violencia de género, hoy hay necesidad de que hayan espacios, no los espacios de cuidado, sino cuando haya un acto, poder aislar y atender de manera adecuada a la persona mientras se toma una decisión de fondo. Entonces, eso es muy importante y el Estado colombiano ha asumido esa responsabilidad. Vamos muy bien, sigamos. D. Establecer o fortalecer mecanismos de prevención de la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, dentro de la familia, unidad doméstica, lugares donde recibe servicios de cuidado a largo plazo y en la sociedad para la efectiva protección de los derechos de la persona mayor. Bueno, como ya existe la obligatoriedad y el compromiso institucional para prevenir, sancionar y erradicar, es decir, terminar la violencia, el maltrato, la agresión contra los adultos mayores, hay que establecer mecanismos para prevenirlos también. No solamente se trata de mirar la parte después de que pasen los eventos, sino cómo vamos a hacer. Por ejemplo, vimos las estadísticas vitales de Colombia que salieron el 22 de marzo de 2024. Y estamos viendo que se viene incrementando de manera progresiva las muertes por desnutrición en adultos mayores.
hambre. Entonces hay que prevenir eso. ¿Cómo se previene? Pues teniendo comedores no solamente para las escuelas, los colegios y para los niños, sino también para los adultos mayores. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, podemos utilizar la misma infraestructura inicialmente, pero seguramente nos tocará tener en cada municipio y en cada vereda, ojalá acá, un punto donde los adultos mayores vayan a comer para que no se mueran de hambre. Eso es prevenir. ¿Sí? Entonces, dicen, establecer o fortalecer mecanismos de prevención de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones dentro de la familia, unidad doméstica, lugares donde residen los servicios de cuidado a largo plazo. Entonces, también hay que definir algunas estrategias para estar atentos, poder visibilizar y prevenir que no sufran maltrato ni agresión en estos sitios, en los espacios de salud, por ejemplo, en los hospitales, en los hogares de cuidados intermedios, cuando hay cuidados paliativos, o en los lugares de residencia cuando están en abandono. Pero también, por ejemplo, cuando están privados de la libertad. Ellos no pierden sus derechos por el hecho de estar privados de la libertad. ¿Por qué no crear un centro penitenciario especializado para mayores de 60 años? Que tengan unas características muy distintas a las que tienen hoy, que es una celda chiquita o una vaina, bueno, que les dé el sol. No, tiene que ser algo más digno. Entonces, eso es prevenir la violación de esos derechos. Avancemos. Informar y sensibilizar a la sociedad en su conjunto sobre las diversas formas de violencia contra la persona mayor y la manera de identificarlas y prevenirlas. Bueno, nosotros estamos informando y sensibilizando a la sociedad en su conjunto sobre las diversas formas de violencia contra la persona mayor y la manera de identificarlas y prevenirlas. De alguna manera nosotros estamos haciendo esa labor, pero es una función del Estado. Tiene que hacerla. Nosotros la hacemos gustosos porque creemos que los adultos, las personas mayores, si conocen sus derechos, los pueden reclamar, los pueden ejercer, los pueden promover. No hay que esperar a que nombren unas personas. En este tema van a jugar un papel muy importante los personeros y la Defensoría del Pueblo. Tienen que jugar un papel. La Defensoría ya sacó una publicación sobre la convención. Ahora esperamos que nos acompañe si encontramos planes de desarrollo que no incluyen el componente de atención en las dimensiones que lo requiere el adulto mayor, pues nos tocará demandar el plan de desarrollo. No porque estemos en contra del alcalde, no, porque quedó mal hecho, porque no está cumpliendo con la misión que tiene que cumplir, no está cumpliendo con los compromisos que el Estado colombiano asumió. Entonces, pues será la Corte Constitucional la que diga si se ajusta o no se ajusta. Aquí ya se han caído varios planes de desarrollo por no estar ajustados a las normas. Esperamos que la Defensoría, que la Procuraduría acompañen esas denuncias si se llegan a suceder, porque la idea es que no lleguen a suceder, que los alcaldes, que los gobernadores ajusten sus planes de desarrollo a las normas y a los compromisos que hoy Colombia tiene. No son los mismos de hace 4 años. Hoy tienen que fortalecer, dinamizar y asumir el liderazgo para la protección de los derechos de los adultos mayores. Esta es la primera generación de alcaldes y gobernadores que tienen esa responsabilidad. Entonces, pues desde UNI3 Colombia sí vamos a estar atentos a acompañar la reivindicación de los derechos de aquellos adultos que consideren que sus planes de desarrollo no los incluyen, no los favorecen. Vamos a estar acompañándolos, vamos a darles un apoyo para que puedan pedirle a las autoridades que revisen si efectivamente están ajustados o no están ajustados a la norma.
Entonces, informar, sensibilizar a la sociedad en su conjunto sobre las diversas formas de violencia contra las personas mayores y la manera de identificarlas y prevenirlas. Esto hay muchas cosas, hay muchas aproximaciones desde el punto de vista de la salud, las enfermedades crónicas, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de la prevención del suicidio, desde el punto de vista de la seguridad económica, desde el punto de vista del acceso a la cultura, a la educación, a la recreación, que es un derecho, ¿cierto? A la vivienda. Todos esos temas hay que ventilarlos, hay que conocerlos y hay que no dejarse excluir, no dejarnos excluir. Y cuando veamos que una política de vivienda, por ejemplo, nos excluye, pues vamos y la denunciamos, porque eso se llama discriminación y puede ser un acto de violencia también. Entonces, bueno, es otra de las tareas que tiene que hacer el Estado. Nosotros la hacemos gustosos por compromiso con nosotros, los adultos mayores, y la hacemos sin recursos del Estado, hacemos con nuestros propios recursos. Bueno, avancemos. F. Capacitar y sensibilizar a funcionarios públicos, a los encargados de los servicios sociales y de salud, al personal encargado de la atención y el cuidado de la persona mayor en los servicios de cuidado a largo plazo o servicios domiciliarios sobre las diversas formas de violencia, a fin de brindarles un trato digno y prevenir negligencia y acciones o prácticas de violencia y maltrato. Desde el comienzo, cuando planteamos este aula taller, pues dijimos que era para personas mayores de 50 años que quisieran conocer sus derechos, pero también dijimos que sería muy interesante que participaran los funcionarios de los municipios que les corresponde enfrentar, atender, prevenir, resolver las situaciones con las personas mayores. De hecho, hay un tema muy interesante, y es que ahora se está exigiendo para las personas que atienden público que participen en un proceso de formación donde por lo menos conozcan los enfoques diferenciales. Es decir, que si llega una persona indígena, sepan cuáles son los derechos que ellos tienen, que son los mismos de los seres humanos, todos nosotros, pero por ser una minoría étnica tienen unas características muy particulares y hay que darles un tratamiento especial porque ellos tienen otra cultura, tienen otra lengua, tienen otros valores, otros principios, tienen derecho a otra justicia, tienen otra educación. Entonces, si el funcionario no sabe, pues él no tiene los elementos para darle las garantías a la persona. Entonces, o bien cuando contratan a las personas les piden que tengan ese curso, o bien el Estado tiene que formar a sus funcionarios. Porque si no los forma en las alcaldías, en las gobernaciones, a nivel nacional, pues ellos no van a conocer las normas, no van a conocer los compromisos que establece el Estado y pues actuarán según su leal saber y entender. Pero aquí no se trata de eso, se trata de que son empleados y funcionarios del Estado. Si un funcionario del Estado discrimina o violenta a alguien, eso sí ya es grave, porque el Estado no solamente tiene que prevenir, sancionar y erradicar, sino que el Estado no puede convertirse en victimario de los adultos mayores. Entonces, ese tema hay que resolverlo. Dice capacitar, sensibilizar a funcionarios públicos, a los encargados de los servicios sociales de salud, a las personas encargadas de la atención y el cuidado de las personas mayores en los servicios de cuidado a largo plazo, servicios domiciliarios sobre las diversas formas de violencia, a fin de brindarles un trato digno y prevenir negligencia y acciones o prácticas de violencia y maltrato. Entonces, no digo más porque nos extendemos demasiado. G. Desarrollar programas de capacitación dirigidos a los familiares y personas que ejerzan tareas de cuidado domiciliario a fin de prevenir escenarios de violencia en el hogar o unidad doméstica.
Hay otro tema que es muy importante y es que nosotros como sociedad no nos preparamos, bueno, no nos preparamos para atender de manera adecuada a nuestros adultos mayores. Los niños no tienen claro, los jóvenes no tienen claro, los adultos, eh, cada uno anda en su cuento, cada uno dice cuáles son mis derechos como niño, mis derechos como joven, mis derechos como adulto, pero en términos de los deberes y los compromisos que deben existir para con las personas mayores, eso hay que revisarlo. Ya hoy los hijos están obligados a contribuir para el sostenimiento de sus padres. Y si no, pues una privación de la libertad, inclusive. Son de las pocas, son estas, el abandono de los padres y la no atención a los derechos de los niños, son dos de las deudas que lo privan de la libertad. En Colombia uno no lo privan de la libertad por deudas. Está prohibido, pero hay unos casos excepcionales. Si yo no cumplo con la cuota alimentaria de mis hijos, puedo resultar preso. Y si yo no cumplo con la cuota alimentaria de mis padres o mis abuelos, bueno, que corresponda al adulto mayor, también puede resultar privado de la libertad. Eso ya está reglamentado. Seguramente se desarrolló atendiendo a que la convención salió en 2015 y posteriormente entonces el Estado fue previendo esas circunstancias. Hay que hacer capacitación para que las personas entiendan que en algún momento les toca asumir como cuidadores. Y ya la sociedad empieza a valorar que pueden ser cuidados en la casa, pero que las personas que cuidan tienen que tener unas garantías. Así como cuando tenemos que llevarlo a un centro de atención geriátrico, y ahí hay que pagar enfermeros, hay que pagar cuidadores, hay que pagar la gente que hace la alimentación, la gente que hace el aseo, entonces hay que pagarlo. Entonces, cuando en la casa alguien se queda cumpliendo esa misión, bien sea con un adulto mayor, bien sea con una persona discapacitada, o a veces hasta con niños, ¿cierto? Con los niños, entonces son cuidadores y esa labor la sociedad de manera injusta no la recompensa, no la valora y no la lleva a convertirla en un salario, ¿cierto? Si ahora todo es salario y si todo es plata, pues entonces, y quieren que todo se convierta en plata, pues entonces eso también hay que convertirlo en plata, pero eso tiene que salir de los recursos públicos, porque es una función del Estado. Puede ser un tema compartido, pero hay que valorar, hay que darle estímulos y hay que formar a las personas que son cuidadoras, porque si no, entonces se vuelven victimarios de los adultos mayores. Y ustedes tienen que conocer cuáles son los derechos, cuáles son los cuidados y hay que formarlos para que ellos los conozcan y aprendan a manejar las diferentes circunstancias. Entonces, este punto G es muy importante. Sigamos. H. Promover mecanismos adecuados y eficaces de denuncia en casos de violencia contra la persona mayor, así como reforzar los mecanismos judiciales y administrativos para la atención de esos casos, y promover activamente la eliminación de todas las prácticas que generan violencia y que afectan la dignidad e integridad de la mujer mayor. Bueno, en el H y en el I hay dos cosas muy importantes. En el H es que se requiere una adecuación normativa para que se tipifiquen ciertos delitos, ciertos comportamientos y también se requiere que existan servicios especializados que estén pendientes de ese tema. O sea, no es algo estochado, por decirlo en santanderiano. Entonces no es algo absurdo, no es algo
impensable que así como hay una policía de infancia y adolescencia, pudiese haber, ahora que la población adulta mayor está creciendo tanto en su expectativa de vida como en su número en la sociedad colombiana, que hayan unas personas especializadas, que así como la policía de infancia y adolescencia conoce muy bien los derechos del niño y sabe cómo garantizar y proteger, también necesitamos que en la policía haya un grupo de profesionales de la policía que sepan muy bien la situación, las problemáticas, las tipologías. No solamente la policía, sino que haya un trabajo interdisciplinario con trabajadores sociales, psicólogos, con abogados, diferentes enfoques para la atención de la persona adulto mayor en situación de vulnerabilidad, violencia, agresión, discriminación, ¿cierto? Entonces, pues estamos en un proceso de transformación y de cambio. Y nos dice que promover activamente la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer adulta mayor. Este tema de la prevención de la violencia contra la mujer es muy importante. Hemos avanzado muchísimo, pero ahora nos toca apoyarnos en todas esas normas y toda esa experiencia, todo ese saber que se ha logrado construir institucional, social, académicamente, para concentrarnos en una década, no sé, que a la vuelta de 10 años el Estado ya tenga una infraestructura, tenga una normatividad, tenga unos mecanismos, tenga un diagnóstico muy fuerte sobre las diferentes problemáticas y los riesgos que viven las personas mayores. Entonces, es muy importante que ese movimiento feminista, ¿cierto?, que ha hecho grandes aportes por buscar mecanismos no solamente para prevenir, sino para sancionar y para reparar cuando las mujeres son víctimas. Todas esas experiencias, todo ese conocimiento, ahora también se ponga al servicio de los adultos mayores por una razón, es que en Colombia, no sé si pasa igual en la mayoría de países, pero puede ser de pronto con menor intensidad, el 55% de las personas adultas mayores son mujeres y el 45% somos hombres. Parece que tiene que ver el fenómeno de la violencia y la falta de formación para dirimir los conflictos de manera pacífica, especialmente entre los jóvenes, ¿cierto? Parece que la violencia política puede estar incidiendo allí. La gran cantidad y formas de delincuencia que finalmente llevan a que los conflictos se diriman por la vía de la eliminación del adversario, del contrario, ¿no? Están al margen de la ley. Hasta los accidentes de tránsito somos más propensos los hombres que las mujeres. Entonces, después de los 60 vemos que hay 55 mujeres y 45 hombres, proporcionalmente. Entonces, hay que hacer un gran énfasis en el tema de la atención a la mujer. Aquí hemos visto casos donde los hombres son los que tienen la pensión y la mujer que toda la vida trabajó para la construcción de su núcleo familiar, pues queda expósita, queda en inferioridad con relación al señor que es el titular de la pensión, y ella no tiene como, ella se dedicó al hogar, se dedicó a formar los hijos, se dedicó a ser cuidadora, se dedicó a atender al conjunto de la familia y queda desprotegida, queda en inferioridad. Entonces eso hay que mirarlo muy bien. Y pues esperamos que el movimiento de mujeres ponga su enfoque ya no solamente en temas como el aborto, como la libertad sexual, como la no discriminación, que son temas eminentemente juveniles, ¿no? y que afectan de manera importante. La sociedad se preocupa mucho por con razón,
el embarazo adolescente. Pero necesitamos que ese mismo énfasis, esa misma preocupación, esa misma cantidad de recursos, de esfuerzos, de conocimiento, de actividades se empiecen a robustecer, porque nosotros vamos hacia una sociedad con una gran longevidad y un número de personas mayoritariamente adultas mayores. Más que los jóvenes de 0 a 15, ya estamos casi que iguales, o estamos en algunos casos en igualdad. Bueno, este tema, este artículo 9, es muy importante. Vamos entonces a mirar cuál va a ser la actividad que vamos a desarrollar como aplicación del conocimiento en este capítulo que corresponde al artículo 9 de la Convención. Quiero compartirles apartes de la celebración que hizo UNI3 Venezuela del cumpleaños de Juan Mijares y sus 109 años de existencia. Es un centenario unitrecista. Entonces las invito y los invito a ver apartes de esta situación, de este homenaje que le hacen a nuestro hermano unitrecista de Venezuela que cumplió 109 años. Aquí están las imágenes. Quiero que vengan conmigo a celebrar el cumpleaños a un jovencito. Adivinen cuánto están cumpliendo. 109 años. Es caraqueño, venezolano. Y lo más increíble de todo esto es que una persona que está activa, lúcida al 100%. Así que ven y acompáñenme. Perfecto, mi bebida preferida, el trago predilecto. Sí, entregarle al señor Mijares el siguiente reconocimiento. Lo voy a leer. Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y seguimiento de la gestión de gobierno. El Instituto Nacional de Servicios Sociales INAH otorga el presente certificado al señor Juan Mijares Camargo por la celebración de sus 109 años de vida ejemplar, valor y plenitud, representando al sector adulto mayor en su trayectoria como conferencista y luchador social de la paz. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí haciéndole un reconocimiento a un ser ejemplar, a un ser que amamos. Es un ejemplo a seguir, no solamente por estas generaciones, sino por las generaciones que vienen. Es un ser honesto, trabajador, solidario, con una actitud ante la vida positiva, que quiere el bien para la humanidad. Ojalá nosotros pudiéramos tener un poquito de los valores que tiene Juan Mijares. Es un venezolano que por encima de todo ama su patria, desea lo mejor para nuestro país. Nos encontremos por el camino de la prosperidad, del saber, del amor, de la solidaridad. Bueno, yo estoy inmensamente agradecido por el apoyo que me ha prestado UNI3 a través de la profesora Gladys Pérez de Ocanto. No hay palabras en el idioma para yo expresar qué me siento yo feliz de haber recibido tanto apoyo de la gente, tanto cariño, tanto amor. Son cosas que me han elevado. Antes me querían morir, pero ahora, después que tengo el conocimiento que he adquirido en la Universidad de la Tercera Edad, yo he aprendido muchas cosas importantes para la vida y quisiera que todos los adultos mayores
siguieran estudiando, no dejen nada que les interese para la vida, que no la impulsen. No hay que pensar que uno se va a morir, lo que uno tiene en proyecto debe expresarlo, debe realizarlo, porque yo tenía muchos proyectos, pero nunca los inicié porque yo creía que me iba a morir el siguiente día, entonces no tenía confianza en mí, y ahora pienso que uno puede expresar sus creencias, sus intenciones de trabajo, tanto en la literatura, en la filosofía y en todas las cosas. Hay que impulsarlo, hay que estudiar filosofía racionalista, porque a nosotros nos han educado un poco mal. Este pueblo fuera mucho mejor si lo hubieran expresado con la filosofía de la verdad, de la ciencia, de la tecnología. El estudio y el trabajo forman hombres honrados y felices para la patria bolivariana que queremos culta, próspera y humanista. ¡Años, Juancito! ¡Cumpleaños feliz! Pide la palmita. Traigo hierba santa para la garganta, traigo bendición para el corazón. A tu vecino traigo la luna para que se reúna. También traigo albahaca para la gente ingrata. En la cosa de palmita para los pueblos que se dediquen, para el que no ve. Y con esta deriva se cansa usted. Mira, voy a mujer. Eso. Traigo tierra santa pa' qué. Traigo honestidad para hinchazo. Traigo abre camino pa' qué. Traigo la rueda pa' que también traigo el vaca para la gente de la cámara. Me la casate para elegirle que se vive para el que no ve. Y con esta deriva se cansa usted. Y una última caballero. Bueno, para la actividad de aplicación del del conocimiento esta semana, vamos a pedirles que en su cuaderno o en su espacio elaboren una lista de 10 situaciones que agredan, que violenten, que afecten a las personas mayores en su entorno, en su espacio, en los espacios que ustedes consideren. Y después de haber hecho esa relación de 10 temas, escojan 3 que sean los más importantes que ustedes consideran y hagan una cartelera y expliquen cuáles son esas 3 formas de agresión, de violencia que se viven hoy en Colombia contra las personas mayores. Si pueden hablar también de qué debe hacer el Estado, muchísimo mejor, y si pueden hacer alusión a alguno de los numerales de las letras que este artículo 9 ha planteado, mucho mejor. Entonces, en el cuaderno, 10 temas que ustedes digan, 10 temas que constituyen violencia, inseguridad, acoso, exclusión, pero especialmente centrémoslo en violencia contra los adultos mayores. Puede ser patrimonial, puede ser psicológica, puede ser física, puede ser sexual, puede ser laboral, puede ser de diferentes temas. 10. Y de esas 10 escogen 3, hacen una cartelera y en un videíto nos cuentan, máximo en 1 minuto, cuáles creen ustedes que son, o nos explican esas 3 formas de violencia
que ustedes creen que son más recurrentes, más importantes, que se producen más en nuestro país. Mil gracias. Espero que este tema les haya permitido comprender de mejor manera el alcance de la Convención Interamericana, el alcance de nuestros derechos y el alcance de las responsabilidades y compromisos que tienen los alcaldes, los gobernadores, los presidentes, los ministros, los funcionarios públicos en la atención del adulto mayor. Una vez en el año 2023 se hizo parte de la Constitución Política Colombiana la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que según el artículo 93 de nuestra Carta dice que la Constitución Política de Colombia se interpretará atendiendo a los tratados de derechos humanos ratificados y aprobados por el Congreso de la República. Entonces, estamos en un nuevo momento. Hay que hacérselo conocer a los alcaldes, a los gobernadores, a los funcionarios, y esperamos que estos planes de desarrollo y estos 4 años que vienen nos sirvan para avanzar muchísimo en ese conocimiento, reconocimiento, promoción, capacitación, diagnóstico, penalización de determinadas conductas, generación de mecanismos de promoción y de prevención y de atención de denuncias. O sea, vamos a que en estos 4 años logremos una infraestructura, una institucionalidad y una cultura ciudadana muy importante en el ejercicio y la promoción de los derechos humanos de las personas mayores. Feliz fin de semana.